Hola a todos y bienvenidos Jindy Chan Rap. En el capítulo de hoy llegamos en tren a Bangkok, la ciudad más grande y capital de Tailandia. Conoceremos algunas de sus calles y sus curiosidades. Bueno, aquí empezamos el viaje. Vamos a ver si encontramos un buen sitio, si tenemos asientos cómodos y arrancamos. Tras más de 8 horas de viaje, Bangkok nos recibe con un hermoso atardecer y una sorpresa inesperada. Bangkok, Bangkok, aquí estamos. Bueno, como ya veis, estamos en Bangkok, acabamos de llegar. Como visteis, cuando bajamos del tren, llegamos a las 6 en punto y justo en ese momento es cuando ponen el himno nacional y cuando suena el himno nacional, pues se paraliza todo y todo el mundo se queda callado y escuchándolo. A mí la verdad es que me pilló por sorpresa, yo pensé que me estaban poniendo una musiquita de celebración porque habíamos llegado puntuales y bueno, la verdad es que es una pasada y me causó bastante impresión ver todo eso. Y bueno, pues aquí estamos en Bangkok y a disfrutar de la ciudad. ¡Nos vemos! Después de unas buenas horas de sueño y las pilas cargadas, comenzamos la visita. Es el SkyTrain de Bangkok. Ahora mismo vamos a ir a Villaruno para acercarnos a un centro comercial de Siam, que es súper grande. Ya viene aquí el tren, así que bueno, vamos a montar y vamos a la zona de los centros comerciales. Hemos comprado el billete sencillo y nos han dado esa tarjeta que supongo que se recargará para hacer otros viajes. Y en menos de 15 minutos llegamos al mayor centro comercial que he visto en mi vida. Este es el centro comercial Siam Paragon. No os podéis imaginar lo grande que es. O sea, tiene mogollón de plantas hacia arriba, ahora mismo no me acuerdo cuántas, pero a la vez es súper extenso. Incluso es que es tan grande que necesitas activar el GPS, el Google Maps, para poder encontrar la tienda que quieres. O sea, incluso puedes llegar a caminar como 3 kilómetros desde la entrada hasta encontrar la tienda que buscas. Una de las zonas que más nos llama la atención es la zona de restaurantes, que es esta de aquí, que simula como si estuvieses en la calle y hay como restaurantes como si fueran puestos callejeros y esto también es súper gigante. Huele que alimenta. Ya me está entrando un hambre que me falla. Hasta tiene servicio de... Bueno, aquí se llama Grab, lo que igual conocéis allí como Uber Eats. O bueno, hay otra aplicación más que no me sale el nombre. Aquí hay Grab y hay Kung Food Panda, que le llamamos nosotros, que es Food Panda. Y la mayoría de puestos de la calle, callejeros, incluso, bueno,
restaurantes y demás en centros comerciales hacen el servicio ese de envío a través de Grab o Foodpanda. Lo que más nos llamó la atención es que en los mismos puestos de la calle, puestecitos que ves pequeñitos, tienen ese servicio y es súper demandado por la gente. Ahora estamos en otra zona diferente del centro comercial que parece como más de lujo, con jardines interiores, laguitos, restaurantes que también parecen más lujosos. Incluso hay un hotel de 5 estrellas aquí encima del propio centro comercial. Pero bueno, como veis podríamos dedicarle el día entero al centro comercial y no sé yo si acabaríamos de recorrerlo. Pero bueno, vamos a seguir visitando Bangkok. Como os venía diciendo, esta es la zona de centros comerciales de Bangkok. O sea, son un montón de centros comerciales, ninguno de los que voy a enseñar es del que venimos. Este es un centro comercial, ese es otro centro comercial, aquí detrás hay otro centro comercial, allá hay otro centro comercial. O sea, son infinitos los centros comerciales que hay y yo creo que necesitarías varios días para poder recorrerlos todos. Otra cosa que es bastante peculiar de esta zona es que hay aceras, pero realmente la gente transita por estos pasos elevados. No sé si es por el calor, por las lluvias, pero casi todo el mundo circula por aquí. Y además también está todo plagado de pasos elevados. Y además también lo bueno de estos pasos elevados es que te dan acceso al SkyTrain, de donde venimos, y también tienes facilidad para cruzar estas calles tan anchas. Porque cada poquito tiempo pues tienes los puentes estos para ir cambiándote de centros comerciales sin necesidad de bajar a la carretera. El Wat Phra Myt alberga una de las representaciones más importantes de Buda del país. ¿Por qué? Porque es un Buda hecho de oro macizo en su totalidad. Data del siglo XV más o menos. Y luego a la entrada del templo os da la bienvenida a una fotografía del rey de Tailandia. Este es el Buda dorado. Según esto pesa más o menos unas 5,5 toneladas y el precio más o menos que estiman ahora mismo es de 28,5 millones de libras. Estamos a la entrada de Chinatown, el barrio chino de Bangkok. El barrio chino está en una de las áreas más viejas de Bangkok. Fue fundado sobre el año 1700 por los comerciantes chinos que vinieron a vender chatarra para comerciar en el reino de Siam. Aparte del comercio legal, era famoso también por el tráfico de opio, cuyo consumo era típico entre la comunidad china, la prostitución y el comercio de objetos robados. Hoy en día es un centro de venta de productos típicos de origen chino y restaurantes. Aquí podéis encontrar cualquier producto que os podáis imaginar. Debido a un programa que tuvimos que hacer en Twitch esa semana, necesitábamos comprar atrezo navideño y un traje de Papá Noel. El mercado chino nos fue de mucha ayuda. Estamos en el muelle de Chinatown y bueno, estamos esperando el barco público porque queremos ir a una estación donde hay, una parada donde está la estación del SkyTrain. Está guay porque el barco solo cuesta 15 bahts y bueno, y así de paso pues damos un paseíto por el río. Además de poder tener un transporte tan especial a un precio muy económico,
Aprovechamos para disfrutar del paseo por el río y conocer la ciudad desde una perspectiva diferente. No te pierdas la segunda parte la próxima semana. Conoceremos la vida nocturna durante la pandemia y finalizaremos la visita a Bangkok paseando por su gran pulmón, Lumpini Park. En la descripción del vídeo podrás encontrar las ubicaciones. Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y pásate por mi Instagram @wonderlau.